Qué lindo tener al doctor en economía. O sea, digamos, Placer. claro, ya no solamente es licenciado en economía, digamos, vasta experiencia. Así que muchísimas gracias, Marcelo Alós, por estar hoy en Mañanas con vos. Gracias por la invitación. Y me encanta porque yo digo, che, Marce, tocamos esto. Sí, fantástico. A ver, arranquemos primero. Hay algo que no entiendo. El gobierno o el ministro de Economía salió diciendo que hay algunas sorpresitas que tienen que ver con, para que la gente pueda sacar los dólares que están en el colchón y empezar a activar esto. Están hablando de utilizarlo en billeteras virtuales, están hablando de poder tener un CBU con una cuenta en dólares, que en realidad hoy uno la tiene, que poder comprar, por ejemplo, autos en dólares. Yo me pregunto, ¿tiene que ver con, a ver, esta plata, ¿es la plata del blanqueo o es una plata nueva que, digamos, que le están habilitando a la gente para que la que la tiene guardada para que la saque? No, a ver, yo entiendo que lo que buscan el objetivo de ir por se estima, unos 300.000 millones de dólares que habrían los colchones o que tendrían los argentinos como resguardo de valor. 300.000 millones de dólares. O Numerito. sea, mucho más de lo que prestó el fondo como para Absolutamente. tener una referencia. De esos 300.000 se blanquearon 32.000 el año pasado y lo que se busca es que se incorporen más al circuito de esos 300.000 más dólares, lo que implica seguramente otro blanqueo, porque hoy los dólares que la gente tiene guardados en el colchón son en negro. Y si alguien los quiere utilizar, tiene que ser por una operación en negro. No se puede comprar hoy un auto Claro. con dólares en negro que uno tiene. No se podría, digamos, ¿no? Bueno, si es que quieren buscar o si es que quieren tener el objetivo de que esos dólares se incorporen al circuito, sí o sí tiene que haber otro blanqueo del estilo del anterior o incluso algo más flexible para que sea atractivo para quien hoy dispone de esos dólares y no los puede usar, que los use, digamos, ¿no? Entonces, sí o sí implica un blanqueo. Pero en este caso, a ver, yo también, a ver, hay muchas especulaciones, todavía no está claro cómo va a ser la reglamentación, pero ¿esto debería pasar por el Congreso para que el Congreso lo acepte y por otro lado lo apruebe? Y por otro lado decían que en realidad, como no querían hacerlo a través del Congreso, serían resoluciones del Ministerio de Economía. ¿Puede ser viable? Entiendo que no, entiendo que tiene que ser, porque a ver, si es un blanqueo tiene que haber perdón a los impuestos. Y quien está facultado para hacerlo es el Congreso. Por lo tanto, sí o sí debería pasar por el Congreso o debería ser a lo sumo un decreto de necesidad y urgencia que después el Congreso lo trata o no y queda firme o no si lo trata o no. Pero no se puede, entiendo que no se puede hacer por resolución ni siquiera por decreto simple. Debería ser una ley del Congreso, en su defecto, como dije recién, un decreto de necesidad y urgencia. Ahora, digo de este lado, ¿no es injusto para aquel que tiene que paga impuestos? Porque digo, si vos, a vos suponete que vos vendés algo, recibís herencia, tenés que pagar los impuestos, pagás impuestos a las ganancias. Aquel que paga y que está en regla con todo, y de pronto viene uno que dice, che, yo tenía esta plata en el colchón y ahora me compro una camioneta, me compro, no sé, ¿es injusto? Totalmente, que injusto. Es tan injusto, incluso más diría yo, que las moratorias impositivas. Que hay gente que debe impuestos y de un día para otro sale una ley en donde uno puede pagar impuestos que termina pagando mucho menos de aquel que venía al día. Bueno, esto es lo mismo, yo diría que es peor, porque tiene que ser un incentivo fuerte para que aquel que tenga dólares en negro, porque ¿quién va a poner o blanquear un dólar si es que tiene desconfianza? De la única manera es dándole muchísimo más beneficio que dejándolos en el colchón. Y esos beneficios es un blanqueo con mucha moratoria, etcétera, ¿no? Y esta es una apuesta más para ir por este famoso bimonetarismo. Yo diría que son dos los objetivos que quieren perseguir. Uno es incrementar las reservas para seguir sosteniendo el modelo. La vez pasada explicamos que el modelo, al menos por ahora, es sostener un tipo de cambio relativamente bajo que sirva como ancla inflacionaria. Para eso, además de los dólares del FMI, necesitan más dólares para seguir sosteniéndolo, porque necesita sostenimiento. Porque Argentina no genera los dólares de manera genuina a través de la balanza de pagos, claro, sino que necesita dólares que vengan de otro lado, en este caso el blanqueo.
Y el otro objetivo creo que es ese, ir hacia un bimonetarismo, hacia una competencia de moneda a la peruana. Perú, cuando Argentina incorporó la convertibilidad en la época de Cavallo, Perú hizo este bimonetarismo porque no tenía la reserva suficiente y se incorporaron dólares al sistema peruano y hoy pueden funcionar las dos monedas tranquilamente. Se estima que hay un 70% de soles dando vuelta y un 30% de dólares en Perú. Yo creo que la idea de blanquear o de ir por esos dólares es ir hacia ese esquema de vuelta para sostener el ancla cambiaria. Ahora, en este caso, digamos, todas estas medidas tienen que ver con, claramente es un año electoral, el objetivo de máxima de este gobierno es que la inflación no se dispare, que la gente... Pero por otro lado tenemos el Consejo de Salario, que la verdad que no están de acuerdo. Mañana supuestamente hay un paro de la UTA, están pidiendo el tema de los salarios. Están hablando el gobierno de que solamente quiere que se aumente el 1% mensual, que tiene que ver con la inflación es mucho más alta. Entonces, digamos, ¿qué es lo que uno tiene que esperar? Porque a veces, bueno, a ver, son medidas. Uno siempre dice y tiene la esperanza de que sean buenas. ¿Qué pasa si después de las elecciones se va todo el diablo? Porque, a ver, ya ha pasado en el país. Bueno, tenemos experiencia y sabemos qué pasa, digamos, ¿no? El 2001 fue una experiencia al final de la convertibilidad y bueno, a ver, ¿en qué termina esto? Cuando uno no tiene los dólares para sostener un tipo de cambio o un modelo como este, en que salta el tipo de cambio, una abrupta devaluación, eso implica una inflación alta, mucha gente que entra en la pobreza y los salarios que van por detrás de la inflación. Ese es el esquema al cual este modelo llega en algún momento si es que no consigue los dólares necesarios para poder seguir sosteniéndolo. Bien. Que Argentina, vuelvo a repetir, recurrentemente cae en este problema. ¿Por qué? Porque no hay políticas para generar los dólares genuinamente, sino que lo que se hace son políticas financieras para tratar de incorporar dólares vía préstamo, vía endeudamiento con el FMI o con la banca internacional y ahora con el blanqueo. ¿Por qué? Bueno, porque el blanqueo anterior solamente blanqueó un 32 mil millones de dólares de los 300 mil. Bueno, van por los otros 270 para poder seguir sosteniéndolo. Por otro lado, lo hablamos al principio con Nico, digamos, uno dice, bueno, a ver, Milei lo admira mucho a Trump, pero Trump tiene una política netamente proteccionista y nosotros estamos viendo que se está abriendo, que hay muchísimas importaciones y que de alguna manera la industria nacional comienza a decaer. Sí, claro. Bueno, pero es una consecuencia del modelo. Al tener un tipo de cambio bajo, no generás las exportaciones suficientes porque vos te encareces respecto al resto del mundo y por lo tanto, no sé, enviar un litro de vino a Estados Unidos, para el estadounidense a nosotros no nos da, porque lo producimos a un costo mucho más alto, tenemos que venderlo a un precio más alto porque somos más caros, pero el estadounidense se lo compra a Francia porque es más barato, entonces no podemos exportar. Y a su vez, el resto del mundo se nos abarata y es más barato, con un tipo de cambio bajo, traer una ropa de China que hacerla en San Juan, en Vicuña, porque los costos son suficientemente altos como para que nosotros estemos más caros. Entonces, esa es la consecuencia del modelo. Destrucción de la industria nacional, mucha importación, poca exportación, no generación de dólares genuinos, no hay sustitución de importaciones, al contrario, ingresan. Bueno, esas son las consecuencias del modelo, que por un lado muestra variables tranquilas en términos inflacionarios, etcétera, que es lo que estamos viendo, pero tiene esta otra cara que en algún momento no es sustentable. Bien. Por último, Marcelo, Superiva, que se conoce hasta el momento, un proyecto que no viene específicamente de La Libertad Avanza, pero que sí podría o tiene como objetivo brindar alguna reducción de impuestos. Sí, a ver, sospecho que esta reforma impositiva que se está hablando, hay alguien que lo está queriendo presentar en el Congreso para el año que viene justamente también a ser consistente con el modelo. ¿Esto qué es? Bueno, no tener impuestos progresivos que graven la ganancia o la renta y que esos son, que ahí quien más gana más paga y quien menos gana menos paga, e ir a un impuesto basado en el consumo, mucho más fácil de recaudar, o como es el IVA,
no es progresivo, es regresivo, porque ahí quien más gana, menos paga relativamente, y quien menos gana, más paga relativamente, porque el pan, digamos, o el bien de consumo está grabado con un 10% y le cuesta mucho más al que tiene menos salario que, Claro. en términos de su salario, que al que tiene una riqueza grande, en términos de su salario, ese 10% no es nada. Entonces, vamos a ese tipo de esquemas de impositivos que tienen que ver o que son consistentes con el modelo que describíamos recién, ¿no? En donde no se premia la producción, no se premia el trabajo, sino que se premian otras cosas. A mí me gustaría que el lunes lo bajemos, porque por ahí quizás, a ver, para el común de la gente es como que esto es algo abstracto. ¿Te parece que, digamos, podemos Sí, claro. trabajarlo con cuadros, mostrarlo? A ver, sos profe, entonces en realidad es mucho más fácil para mostrarlo con gráfico, ¿te parece? ¿Me parece? Podemos hacerlo. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias, Marcelo. Un lujo tenerte mañana No, con muchas vos y gracias. muy claro cómo nos explicás esto. Así que gracias. Gracias a ustedes.